Bienvenidos a Comienzos Mágicos con Ailén Mago, un espacio dedicado al embarazo, nacimiento y posparto, en donde obtendrás la mejor información para vivir en maternidad y paternidad consciente. Hola, hola, feliz jueves 30 de julio, ya se nos fue el mes de julio. Bienvenidos a Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento, su programa de todos los jueves, Comienzos Mágicos, un espacio dedicado a la maternidad y paternidad. Les queremos recordar que pueden escucharnos totalmente en vivo a través de www.conectadoscontigoradio.com y descargar nuestra app también a través de Conectados Contigo Radio en Google Play, a través de todas nuestras plataformas digitales, Instagram, Facebook, como Conectados Contigo Radio, y escribir tus dudas o comentarios al WhatsApp más 569-859-83924. La dirección, producción general y controles están a cargo de Maylin Navera y quien les habla, Ailén Mago. Comienzos Mágicos llega a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales de Buen Pan, porque si te provoca un delicioso pan de guayaba o nuestro fantástico cachito, entonces anda corriendo a la cuenta de @buenpan.cl y consulta su servicio de delivery al más 56936780163. Bueno, vamos a darle inicio entonces al programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, que es causas absolutas para realizar cesáreas, porque como saben, en mi formación como educadora perinatal, pues me toca doy clases prenatales a mis embarazadas, ¿ok? Nuestra misión, por supuesto, es informarlas para que estén atentas a lo que realmente puede ser una indicación de cesárea o no, y que realmente estas indicaciones sean las adecuadas. Vamos a partir con datos interesantes, como por ejemplo, que acá en Chile, vamos a empezar, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, que es el máximo ente a nivel mundial, nos establece que el tope de cesáreas que debe de realizarse debe ser del 10 al 15%, no más de allí. Eso es lo que establece la Organización Mundial de la Salud. 10 a 15% es lo que están estudiados, que las mujeres normalmente rondan en causas para hacer cesáreas necesarias. Bien, estas estadísticas en Latinoamérica están demasiado elevadas. En Venezuela, lamentablemente, tenemos una tasa del 90% de cesáreas a nivel de clínicas privadas, ¿ok? Aquí en Chile ronda el 72%, 70% cesáreas innecesarias a través de clínicas privadas, ¿ok? Entonces, partiendo de acá, ya vemos que hay una marcada diferencia entre lo que establece la OMS y lo que realmente está pasando. Entonces, ¿hay un abuso o no de la cesárea? Por supuesto que la hay, ¿ok? Entonces, el tema que vamos a hablar hoy es sobre eso, es que cada mujer conozca cuáles son realmente las indicaciones bajo la Organización Interamericana de Ginecobstetricia, OMS, libros de obstetricia, estándares de los cuales se debe o no realizar realmente una cesárea, cuáles son esas causas absolutas y cuáles vienen siendo realmente unas causas relativas para realizar una cesárea. Cuando hablamos de relativo, quiere decir que va a depender de cómo la mamá desarrolle su embarazo todavía, cómo se comporte el bebé durante el trabajo de parto, lo que puede determinar o no que sea una cesárea, pero donde siempre se debe abrir como primera opción el tema del parto. Por supuesto, quiero aclararles, ¿verdad?, que esto está muy marcado y marcando un precedente, ¿no?, en que, ojo, esto no tiene nada que ver con que hay mujeres que a veces se les complica los partos o tienen partos complicados y lo que les mandan hacer en hospitales es que las obligan a parir. O sea, estamos básicamente en un limbo, por así decirlo, en el que quienes realmente necesitan a veces una cesárea las obligan a parir. Y por supuesto quedan con malas experiencias de lo que les parece el transitar del parto, ¿no? Y las que no realmente tienen una causa absoluta para hacer cesárea, pues les siembran el miedo y terminan entonces realizándose una cesárea totalmente innecesaria. Entonces esa es la ambigüedad en la que nos encontramos actualmente con estas estadísticas, ¿no? Hay mujeres que lamentablemente pasan por una pésima experiencia a través de los hospitales por pelvis insuficiente o cosas por el estilo, y básicamente pues
hacen mil maromas para que la mujer para porque está en un hospital y no pueden hacer una cesárea innecesaria, ocasionando entonces a veces problemas para el bebé o dificultades para mamá y poniendo hasta en riesgo sus vidas y su salud, entonces, y su integridad. Entonces, como les digo, estamos en un momento ambiguo, pero vamos a conocer entonces cuáles son esas causas y más bien se van a asombrar de cuáles no están en los libros de obstetricia como una causa para hacer cesárea, ¿ok? Vámonos con la primera, y la primera opción para realizarte una cesárea es cuando hay problemas materno-fetales, es decir, cuando es mamá o bebé quienes presentan el problema. Cuando hablamos de causas materno-fetales, ¿a qué nos referimos? Cuando mamá, por ejemplo, tiene problemas de tensión arterial, tiene problemas de eclampsia, de preeclampsia. A veces hay mujeres que tienen un embarazo muy delicado, donde muchas veces el cuerpo de la mujer, por así decirlo, como que rechaza el embarazo, y esto hace que su cuerpo pues haga que los valores en la mujer pues se alteren demasiado y ocasione todo este estrés, por así decirlo. También quiero aclararles que, ojo, esto está muy marcado en lo siguiente. Si tu embarazo ha ido sumamente bien, pero en las últimas semanas, semana 35 por ejemplo, 34, empiezas a tener problemas con la tensión arterial. Esto puede pasar producto que en las últimas semanas del embarazo el cuerpo se encuentra más comprometido con los últimos cambios, ¿ok? Y por eso puede tu tensión alterarse. Sin embargo, con el tratamiento indicado, si todos los otros valores están perfectos, con el tratamiento indicado puedes mantenerte en tu embarazo esperando, pendiente de la tensión, y la primera opción, por supuesto, sería allí el parto, ¿ok? Pero el hecho de que tengas la tensión alta no quiere decir que tengas una preeclampsia. Y esto es lo que vamos a hablar. Recuerden lo que les acabo de decir. Primera causa para hacer una cesárea absoluta sería cuando la mamá es la que presenta el problema, ¿ok? Entonces, cuando mamá presenta el problema, ¿qué llamamos? Hipertensión arterial que no baja con tratamiento, preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional no muy bien controlada o complicada para controlarse, que serían las causas por las que la mamá tuviese problemas para la opción de un parto, ¿ok? La preeclampsia, quiero aclararles que no es tensión arterial alta nada más y se acabó. No, cuando hablamos de preeclampsia, hablamos de una cantidad, porque algunas mujeres se pueden sentir identificadas con este tema, porque tiende a pasarle a algunas mujeres, entender que la preeclampsia encierra un número de cosas, ¿no? Un cúmulo de aspectos. Número uno, el tema de la tensión es alta. Número 2, hay un edema generalizado en la mujer, manos, pies, cara, se inflaman por completo, que se hinchan. Y 3, le hacen un examen de orina y está filtrando proteínas por la orina. Entonces, una mujer que tenga estas 3 características, podemos hablar que oficialmente tiene una preeclampsia. Pero no, por favor, porque simplemente tengas la tensión alta, pero los otros 2 aspectos no los tengas. Hablemos de que tengo que tener cuidado con una preeclampsia. ¿Tienes una preeclampsia? No. Tienen que haber estos 3 signos que acabo de comentarles para decir oficialmente tengo preeclampsia. Si solo es tensión arterial, entonces tienes problemas de tensión arterial, pero no una preeclampsia como tal, ¿ok? Entonces, si tienes alguno de estos problemas que no están controlados, son muy difíciles de controlar, lo más seguro es que tu embarazo no llegue a término y se vaya entonces por una cesárea, muy seguramente en semana 37, y si es que la mujer y sus valores se mantienen 37, si a veces están muy elevados, ¿ok? Con algunas de estas patologías que acabo de describirles, pues a veces terminan interrumpiendo el embarazo en semana 34, 36. Allí, por supuesto, que venga toda la tecnología del mundo para resolver y salvar a mi bebé y salvarme a mí. Definitivamente, allí la cesárea tiene que ser bienvenida, ¿ok? Así que vamos a la primera pausa con buena música y al volver vamos a hablar de las otras causas para realizar una cesárea necesaria. Así que ya volvemos con más. Estamos de regreso con su programa Comienzos Mágicos. Recuerden que el tema que estamos tocando hoy es cesáreas necesarias y cuáles serían esas causas. Recuerden que pueden dejar sus comentarios o preguntas a través de nuestra app Conectados Contigo Radio en Google Play o vía WhatsApp al más 569-859-83924 y también bajo las redes sociales de Comienzos Mágicos,
tanto arroba Comienzos Mágicos, tanto en Instagram como en Facebook. En el bloque anterior, recuerden que hemos conversado donde la cesárea, pues viene siendo necesaria cuando es mamá quien presenta condiciones médico-maternas, ¿no? Con implicaciones obstétricas. Entonces, perfecto, esa sería una condición absoluta para realizar cesárea, ¿verdad? Ahora vamos con una segunda causa para realizar cesárea, que sería presentación anormal del bebé. Es decir, cuando un bebé viene podálico, es decir, sentado, cuando un bebé viene transverso, ¿ok? Cuando un bebé viene en posición de cara, ¿ya? Pudiesen entonces ser partos que sean nacimientos bajo cesárea. Explico. En muchos países, y de hecho yo tuve el honor de presenciar uno también, el hecho de que tu bebé se encuentre sentado no es una indicación para cesárea, siempre y cuando ya hayas tenido un primer parto vía vaginal normal, ¿ya? Si el primero fue parto vaginal, cefálico, de cabecita, perfecto, todo bien, y te embaraza una segunda oportunidad y viene sentado, lo pudieses parir sentado, ¿ok? Pero en una primigesta, en una primeriza, no se da la opción realmente, porque sería muy muy fuerte para ella realizar un parto vaginal teniendo, como les dije, definitivamente un bebé sentado y siendo primer bebé, ¿ya? Entonces allí la cesárea, por supuesto. Después, para esto es importante que las mujeres entiendan que no deben de preocuparse. Los bebés comienzan a buscar posición para el nacimiento a partir de la semana 32, ¿ok? O sea, a partir de la semana 32, los bebés empiezan a buscar entonces para nacer, para colocarse en posición, ¿ok? Si en la semana 32 tu bebé no se ha acomodado de la manera correcta, te recomiendo que busques información para hacer ejercicios, posiciones, busques técnicas de manteo para tratar de ayudar a que tu bebé se acomode y busque posición adecuada. Lo ideal sería que estos ejercicios, técnicas de manteo, se realicen entre la semana 32 a la semana 34, porque realmente todavía es el lapso en el que tu bebé y su casa, el útero, tienen todavía aún más espacio para buscar posición, voltearse y colocarse de cabecita, que es la manera que queremos. Ya a partir de la semana 35-36 pudiese darse la vuelta, pero es un poco más difícil. Entonces lo ideal es que a la semana 32 tu bebé ya esté de cabecita, y si no lo está, entre la semana 32 y 34-35 comenzar en esas semanas a realizar esta serie de ejercicios, y ojalá que en la semana 35-36 tu bebé esté en posición correcta. Entonces, obvio, repito, bebé sentado o transverso es por supuesto una opción para cesárea necesaria. Otra opción de cesárea necesaria descrita en libros de obstetricia, ¿okay? es definitivamente desproporción cefalopélvica, es decir, el fulano, cuando nuestro bebé no entra en la pelvis, cuando nuestra pelvis es más pequeña que el tamaño proporcional de nuestro bebé. La desproporción cefalopélvica es una causa que yo considero en lo personal relativa para hacer cesárea, no absoluta. Recuerden que vamos a hablar de lo absoluto y vamos a hablar de los casos relativos. Cuando hablamos de relativo aquí, ¿es por qué? Porque hay que verificar que realmente el bebé no pueda pasar por un parto. Para esto, hace muchos años atrás, y todavía en algunos países, como por ejemplo en Venezuela, lo siguen haciendo, pero es una técnica desactualizada, lo que llaman la fulana radiopelvimetría. La radiopelvimetría es una placa que te realizan para buscar las mediciones de la pelvis y ver si son proporcionales con la cabeza de tu bebé. Esta técnica comenzó a ser cada vez más, estar más en desuso cuando realmente se dieron cuenta que supuestamente por placa salía que la mujer tenía una pelvis insuficiente, llegaban los dolores, por alguna razón se retrasaban a atender a la mujer y resulta que cuando la atendían ya estaba pariendo. Entonces, como la radiopelvimetría indicaba tantos falsos positivos, ahora se está yendo más es con un buen tacto. Con un buen tacto tu médico puede saber perfectamente si tu pelvis es apta o no para parir, y además le da al doctor datos más fiables porque es lo que está palpando, cómo está tu estructura ósea. Con un tacto el doctor puede buscar cómo están, por ejemplo, tus espinas ciáticas, que sean punta roma, que no estén prominentes, que tienen una buena distancia entre una y otra.
que tu sacro, perdón, es curvo. También un sacro, por ejemplo, plano, no es apto para un parto. Hay diferentes tipos de pelvis androide, que son como estilo masculinas. Entonces, ese tipo de pelvis, por supuesto que no pueden optar por un parto, pero es muy, muy extraño, muy, muy puntual en los casos en los que realmente la pelvis no es apta para parir. La mayoría de las pelvis son aptas. Entonces, el doctor suma un componente de ver que tu sacro sea curvo, que tu ángulo subpúbico mide unos 6 centímetros en promedio, que las espinas ciáticas sean punta roma y a una buena distancia, y además las mediciones de tu bebé le dan que tiene un tamaño, digamos, estándar. Entonces tu doctor dice, este bebé por aquí, yo creo que sí puede pasar, ¿ya? O por lo menos se intenta un inicio de trabajo de parto y se va evaluando cómo la mujer progresa en las contracciones y cómo el bebé va descendiendo para determinar, pero esto no es el peso, es decir, esto también cae mucho en las mujeres que dicen, no, pero es que el doctor dice que mi bebé es muy grande y yo no voy a poder parirlo. Eso no es una indicación para hacer cesárea, porque si tu bebé es grande, pero tú eres relativamente también alta y un poco gruesa, digamos, de contextura gruesa, sí lo vas a poder parir. Entonces, realmente la mayoría de las mujeres somos capaces de parir el hijo que gestamos, ¿ok? La cesárea debe dejarse solo para estrictos casos necesarios y, como te dije, fuera perimetría. Ahora con un buen tacto se puede saber si tu pelvis es apta o no para parir. El tacto debe realizarse en la semana 37 o 38, a partir de allí en adelante, antes no. Y como le dije, correlacionar, no importa si papá es muy grande y mamá es muy pequeña, y por eso asocian de que no puedes parir porque tu bebé va a ser inmenso como tu esposo y tú eres muy pequeña. No, señores. Uno sabe cuántas historias. Recuerden que soy dula, acompañante de nacimiento también, y tengo más de 800 nacimientos acompañados, y no pueden ni siquiera tener idea como he visto barrigas, pancitas chiquititas y sacar un bebé de 4 kilos 300, 4 kilos 100, como también ver barrigas muy muy grandes y sale un bebé de 2 kilos 800. Entonces no se dejen llevar por los pesos tanto de mamá como de papá o tamaños, por los pesos que ellos tuvieron, ¿okay? Por el peso inclusive que te diga el ecograma. El ecograma tiene gramos de error, aproximadamente hasta unos 400 gramos de diferencia de errores. Entonces el ecograma no pesa a tu bebé netamente, así que si tu pelvis es apta para parir, tu bebé tiene un tamaño promedio, debe de hacerse la primera opción, el parto, y esperar a ver cómo en sí evoluciona para determinar si es cesárea o no. Vamos a otra pausa comercial, a otra pausa de música, de buena música, y al volver seguimos con este fantástico tema, causas absolutas para realizar cesárea, así que los espero. Ya estamos de regreso con este programa que tenemos preparado para ustedes, indicaciones absolutas o relativas para realizar cesáreas. Como les dije entonces en el bloque anterior, testoporción cefalopélvica, es decir, que mi pelvis es insuficiente, lo consideramos una causa relativa para realizar cesárea. Se debe de esperar a que avance, a que inicie el trabajo de parto, y realmente el doctor, pues en un tacto, ver si realmente, como les decía, tu pelvis es o no insuficiente para el momento del parto, ¿ok? Vamos con otra causa absoluta. Esta sí es absoluta, esta no tiene tuteos, esta sí tiene que ser sí o sí cesárea, y esa sería placenta previa. La placenta previa se refiere cuando la placenta está totalmente atravesada o una parte de ella toca lo que es el cérvix o el cuello uterino, ¿okay? Es decir, cuando la placenta no está alta, sino está muy bajita. Pero ojo con esto, porque una cosa es placenta de inserción baja y otra cosa es placenta previa, ¿ok? La placenta de inserción baja es una placenta que se forma, como su palabra lo dice, baja, pero tu cuello, tu cérvix, comienza a dilatar y llega a dilatar hasta los 10 centímetros, pero nunca se cruza con ella, ¿ok? Nunca llega a tocar la placenta, pero tu placenta está allí como al borde del abismo, por así decirlo, pero no lo toca. Eso se considera una placenta de inserción baja, pero no previa. Cuando hablamos de placenta previa, es que tu cuello, ya sea que está totalmente transversa, es decir, que si tu cuello tú empiezas a dilatar así sea 1 centímetro, va a comenzar el sangrado. Y también está la placenta previa a marginal, es decir, que está al margen del cuello, que es decir, que la mujer empieza dilatando 1 o hasta 3 centímetros y no hay ningún tipo de sangrado.
pero cuando sigue avanzando en la dilatación, sí se encuentra con la placenta, entonces comienza allí un sangrado, ¿ok? Esto es delicado, no se debería entonces intentar un parto bajo un concepto de placenta previa, ya sea que, como les dije, esté totalmente atravesada, esté al margen del cérvix o que apenas el cérvix lo toque, ¿ya? Entonces, en esos casos, sí o sí, como les dije, por supuesto tiene que ser cesárea porque aquí la placenta antecede a lo que es la cabeza de tu bebé, ¿ok? Entonces, placenta previa, causa absoluta para realizar cesárea, cuando nuestra placenta está totalmente atravesada o primero que la cabecita de nuestro bebé. Otra causa absoluta para realizar cesárea es el prolapso de cordón umbilical. Esto también es bastante delicado. El prolapso de cordón umbilical es, por ejemplo, que generalmente se da cuando rompes fuente, ¿ya? O bolsa. Cuando rompes fuente o bolsa, rompes fuente y lo primero que sale es el cordón umbilical, ¿ya? Y lo ves allí entre tus piernas. Así que si esto llegase a pasar, esto es una causa absoluta también en la que hay que correr, porque hay que hacer una cesárea de emergencia, ¿sí? El cordón umbilical no debe salir primero que la cabeza que la cabeza de tu bebé, ¿ok? Porque si rompes fuente y lo primero que sale es el cordón umbilical, quiere decir que tu bebé por nada del mundo puede bajar, porque si tu bebé baja, puede con su cabecita presionar el cordón umbilical que ya está fuera y disminuir entonces el flujo de sangre que llega a tu bebé, ocasionándole problemas de oxigenación. Entonces, para evitar eso, una recomendación grandísima es que, ya sea que te pueda suceder a ti, ojalá que no, pero si también conoces a una mamá o estás en un sitio donde hay alguna embarazada y escuchas que le llega a ocurrir, lánzate una allí de ER, sala de emergencias, ¿ok? Y sugiere acostarla. Cuando rompemos fuente, ojo, quiero aclarar, no es cuando rompemos fuente nada más y ya, es cuando rompemos fuente y notamos que lo primero que sale es un cordón gelatinoso, por así decirlo, acuoso que tengo entre mis piernas. Eso es el cordón umbilical y allí debe ser acostada totalmente con piernas para arriba y llamar a una ambulancia y que te trasladen lo más rápido posible a un centro de salud porque hay que realizar una cesárea de emergencia. Entonces, prolapso. Sale primero el cordón umbilical antes que la cabeza de tu bebé una vez que rompes fuente. Entonces, eso es causa absoluta para realizar cesárea, ¿ok? Otra causa absoluta para realizar una cesárea sería cuando el bebé hace un sufrimiento fetal. La indicación para cesárea allí sería cuando entonces hay una disminución persistente y consistente de la frecuencia cardíaca en tu bebé, que nos da un indicador de que existe un sufrimiento fetal. Entonces, el sufrimiento fetal es una causa también absoluta para realizar cesárea. En el caso, por ejemplo, de que tú estás en un control médico, ¿qué les quiero decir con esto? Para que tengan una idea, la frecuencia cardíaca de un bebé normal es mínimo 110, máximo 160, 170 latidos por minuto. Ese es el rango normal y fisiológico de un bebé que tenga su frecuencia cardíaca. Ahora bien, cada bebé en el útero tiene una frecuencia muy marcada. Entonces, en esos casos, si tu bebé tiene una frecuencia, por ejemplo, de 150 latidos por minuto, durante el trabajo de parto, ¿ok? El corazón o en un movimiento de tu bebé o en trabajo de parto con contracciones, en contracción o en movimiento, el corazón de tu bebé puede aumentar o disminuir 20 latidos por encima de lo que tu bebé maneja o 20 latidos por debajo de lo que tu bebé maneja, ¿ok? Es decir, si llega a 150 latidos por minuto, es normal que llegue hasta 170. Y si baja, pues a 130, ¿ya? 128 como mínimo. Cuando un bebé que maneja 150 latidos por minuto en trabajo de parto con una contracción o con un movimiento baja más de esos 20 latidos por debajo o por encima o sube más de eso, y además una vez que el bebé está tranquilo, que no se está moviendo, no puede calmar su frecuencia cardíaca o restaurarla a 150, quiere decir que algo está pasando con el bebé. Algo está pasando en el nivel de oxigenación y allí cuando ven que es prolongado, o sea que sigue pasando, que el bebé lo sigue haciendo, entonces la indicación allí es realizar una cesárea. Por otro lado, podemos ver también entonces que cuando un bebé, por ejemplo, ¿sí?
maneja 120 latidos por minuto, 128 latidos por minuto, este es un bebé que me puede llegar hasta 110 latidos por minuto, 115, y también puede elevarse hasta 150. Pero fíjense bien lo que acabo de decir. Un bebé, por ejemplo, que tiene 125 latidos por minuto en un estado normal, no puede llegar su frecuencia cardíaca a dispararse a 170, ya, porque es demasiado, rompe lo que es el parámetro que tu bebé tiene. Por eso es importante durante los ecos y en los controles prenatales estar atenta de cuánto peso, cuál es la frecuencia cardíaca de tu bebé en un estado tranquilo, sereno, para poder conocer entonces sus límites, hasta dónde mi bebé, cuando se mueve o cuando viene una contracción, él puede subir o disminuir su frecuencia cardíaca y saber que es normal, ¿ok? Entonces, generalmente, cuando existe una arritmia de este tipo, en un trabajo de parto, una de las opciones que se hace si ya estás en trabajo de parto es ofrecerte romper fuentes, porque una vez que se rompe fuente se puede ver si el bebé se está haciendo popó adentro o no, y eso es lo que está ocasionando una arritmia en la frecuencia cardíaca de tu bebé. También a veces esto puede pasar que el bebé ya no está bien cuando son trabajos de partos muy, muy prolongados. Por eso es súper importante durante el trabajo de parto hacer un monitoreo de la frecuencia cardíaca de tu bebé. Y si no tengo un Doppler, Ailén, y estoy haciendo trabajo de parto en casa, ¿qué puedo hacer? En esos casos es importante saber que tu bebé se tiene que estar moviendo cada 3 a 4 horas como mínimo, ¿ok? En tu embarazo. Y si estás en trabajo de parto, tiene que estarse moviendo como mínimo cada 3 a 4 contracciones. Movimientos es sinónimo de bienestar. Movimientos quiere decir que tu bebé está bien. Así que pendiente de movimientos del bebé, estando embarazada, sin entrar en trabajo de parto, porque eso indica que tu bebé se está oxigenando bien, que todo está perfecto con él, y en caso de que disminuya, pues consultar a tu médico. Y si estás en trabajo de parto, estar atenta de que tu bebé se mueva cada 3 a 4 contracciones, y si notas que tiene mucho rato sin moverse, pues por supuesto, anda inmediatamente a tu especialista, ¿ok? Y por último, pero no menos importante, una de las causas más delicadas definitivamente para realizar una cesárea es casos selectos de DPP. DPP significa desprendimiento prematuro de placenta. Este es uno de los casos más delicados, pero no se asusten, son pocos frecuentes, ¿ok? Es muy poco común conseguirse con esto, pero sucede. Casos selectos de desprendimiento prematuro de placenta, es decir, que la placenta se empieza, puede ser estando embarazada, puede ser estando en pleno trabajo de parto, que estás allí y de repente pues sientes unas características que son muy puntuales. Útero duro como una piedra, un dolor constante que no se va, no es como un dolor de contracción, las contracciones vienen, luego se van, el útero se relaja y el dolor se calma. Pero aquí no, aquí el útero se pone duro como una piedra y es un dolor constante que no se va. Entonces eso, y en el mejor de los escenarios, un sangrado abundante. Digo en el mejor de los escenarios porque a veces un DPP, un desprendimiento prematuro de placenta, puede venir con sangrado interno. Entonces, como no sangro de manera externa, no me da los signos de alarma para yo ir al centro de salud. Entonces, útero contraído como una piedra, un dolor constante, sangrado abundante, a correr, porque implica que la placenta se desprendió primero a que naciera mi bebé. Y si la placenta se desprende, pues ¿quién le pasa entonces de oxígeno a tu bebé? Así que esto es un caso bastante delicado en el que tenemos que correr porque tenemos literalmente escasos 5 minutos para sacar a este bebé sano, bien y saludable. Así que hay que correr lo más pronto posible porque es un caso delicado, pero como les dije, son poco frecuentes. Así que tranquilas con eso, respiren profundo, pero tienen la información para estar atentas a todos los signos, ¿ok? Así que estas son las causas absolutas para realizar una cesárea. Dije en el programa del día de hoy que no se puede parir y que tiene que hacer cesárea porque tienes cordón umbilical en el cuello. No, ¿verdad? Entonces, la circular de cordón no es una causa para realizar cesárea. Tu bebé es muy grande, no es una causa para realizar cesáreas. No está, señores, bajo los libros de obstetricia estándares que son causas para realizar cesáreas. Las causas para realizar cesáreas las acabamos de hablar aquí el día de hoy. Así que la circular de cordón no está pautada. A cambio que estés en trabajo de parto, te estén monitoreando el corazón de tu bebé
y tu bebé notan que hace un sufrimiento fetal, lo que acabamos de hablar hace rato. Con un sufrimiento fetal en tu bebé, sabemos que entonces el cordón sí le está apretando y que sí es una causa para hacer cesárea, pero no si tu bebé tiene el cordón en el cuello, irse de buenas a primeras por una cesárea, porque no sabemos si este cordón es largo o es corto. Un cordón corto puede medir unos 30 centímetros y un cordón largo puede medir hasta 80 centímetros, 1 metro. Así que si tu bebé tiene una circular de cordón, pero su cordón es lo suficientemente largo, le va a dar perfectamente para hacer un trabajo de parto sin ningún problema y que tu bebé nazca saludable, precioso y perfecto, ¿ok? Así que circular de cordón, causa relativa para hacer cesárea, hay que esperar que entres en trabajo de parto y realizar un monitoreo de la frecuencia cardíaca de tu bebé para poder determinar si este cordón realmente lo aprieta o no. Así que información es poder. Información, buscarte un médico pro parto que te apoye, que entiende todo esto y que más allá de sembrarte miedos o dudas, te siembres confianza, seguridad y te informe de las causas realmente para hacer una cesárea. Así que ojo con eso. Quiero cerrar, por supuesto, el programa de hoy para decirles que la cesárea es un invento definitivamente maravilloso para sacar a muchos bebés o mamás de problemas. Qué bueno que está la tecnología y que está todo eso. Lo que es lamentable es que la cesárea se haya vuelto una forma habitual de nacimiento. Ese es el problema. El problema no es la cesárea en sí, es para los fines en los que lo estamos utilizando actualmente. Y hay mucha comodidad del sistema, de los médicos, del propio sistema clínico, hospitalario, por productos de tiempo, que entonces hacen que estos números aumenten, ¿ok? Así que información es poder. Repito, excelente la cesárea, lamentable que se haya vuelto una forma habitual de nacimiento, así que debemos rescatar más partos naturales, fisiológicos, que es para lo que realmente estamos diseñados, ¿ok? Nos despedimos entonces, no sin antes mencionar que Comienzos Mágicos llegó a ustedes gracias a nuestros nuevos aliados comerciales de Sillas al Mayor. Así que si estás con teletrabajo u home office, entonces, y no tienes mobiliario adecuado, te invitamos a conocer toda la línea de sillas ergonómicas que tienen Sillas al Mayor, adicional a que son fabricantes de muebles de oficina. Así que trabaja de una forma más organizada y cómoda con Sillas al Mayor. Puedes contactarlos a través de sus redes sociales como @sillasalmayor o en su página web www.smcl.cl. La dirección, producción general y controles estuvieron a cargo de nuestra querida Maylin Naveda y por supuesto quien les habló el día de hoy, Ailén Mago. Así que muchos besos, abrazos mágicos para toda mi familia mágica que nos continúa escuchando cada jueves. Y los espero entonces el próximo jueves con otro fantástico tema de maternidad y paternidad consciente. Chao, chao.